Código Pediátrico. Imagínense el siguiente escenario. Están almorzando en familia. Tu niño de 2 años se lleva algo a la boca y de repente un silencio absoluto. No respira, no llora. Saber cómo reaccionar los próximos segundos le puede salvar la vida. Bienvenidos a Código Pediátrico. Hoy hablaremos de uno de los accidentes domésticos más temidos, pero totalmente prevenibles: la aspiración de un cuerpo extraño. Una emergencia donde actuar rápido y con calma cambia el pronóstico por completo. Para iniciar con el tema, es un privilegio contar con el Dr. Cabrera, quien en los últimos años ha liderado la extracción endoscópica de más de 400 cuerpos extraños en la ciudad de Santa Cruz. Es por eso que hoy no solo vamos a darle una base teórica, sino la visión de alguien que en lo personal es una de las voces más autorizadas y con mayor casuística en nuestro medio sobre este problema. Gracias, Mónica. Y es que justamente la idea de hoy es esa: desmitificar y decodificar el tema, saber qué hacer exactamente en casa y entender qué pasa cuando el paciente llega al hospital. Los datos epidemiológicos que manejamos, en total concordancia con revisiones y guías internacionales, son muy duros. De todos los accidentes mortales en niños menores de 4 años, el 7% se debe a la aspiración de un cuerpo extraño. Esta cifra se dispara hasta un alarmante 40% en menores de 1 año. Es un evento donde la sospecha y la velocidad de acción determinan el pronóstico. Sin embargo, desde la perspectiva de urgencias, la secuencia de evaluación y el manejo depende del estado hemodinámico y respiratorio al momento de la presentación. Para que las familias lo comprendan, no es lo mismo recibir a un niño que no puede respirar y que ya perdió el conocimiento, donde la intervención es inmediata, a aquel niño que ingresa tosiendo, llorando, agitado, en la cual el diagnóstico exige una destreza clínica diferente. Ese es el gran reto. Si un adulto presencia el episodio agudo de atragantamiento, lo que conocemos como síndrome de penetración, el camino está claro, el diagnóstico ya está hecho. El problema radica cuando la aspiración no ha sido presenciada, donde la presentación clínica puede ser extremadamente sutil, simulando cuadros como asma o bronquitis a repetición. Es en estos casos donde el diagnóstico requiere una revisión minuciosa de la historia clínica, la auscultación exhaustiva y el uso juicioso tanto de la radiografía de tórax como la broncoscopía para confirmar la sospecha que se tiene. Y para entender por qué ocurre, debemos observar el desarrollo psicomotor del niño, ya que tiene características tanto anatómicas y evolutivas que lo predisponen. A partir de los 6 meses, su principal mecanismo de exploración es llevarse todo a la boca. Entre los 8 y los 10 meses, desarrollan la capacidad de hacer una pinza fina con el índice y el pulgar, lo que les permite tomar objetos más diminutos. A eso debemos sumar la inmadurez mecánica en la masticación y la deglución. Los niños pequeños no tienen los molares completamente desarrollados para triturar los alimentos. Luego, a partir del año de edad, adquieren la deambulación. Entonces, comer o tener objetos en la boca mientras corren, mientras lloran o ríen, aumenta exponencialmente la presión negativa intratorácica, facilitando la aspiración. Por todos estos factores combinados, el 80% de los casos ocurre en niños menores de 3 años, con una incidencia máxima entre el primer y segundo año de vida, siendo estadísticamente más frecuentes en varones. Y aunque el foco de atención casi siempre está en pacientes preescolares, la literatura médica también nos advierte acerca de otro pico que ocurre en el niño preadolescente, en el niño alrededor de 11 años. Exacto, en el niño mayor y el adolescente los factores de riesgo cambian por completo y se asemejan más a los del adulto. Aquí el riesgo ya no es la exploración o la falta de molares, sino que se asocian más a la presencia de patologías neurológicas subyacentes, episodios de pérdida de conciencia o alteraciones de los reflejos protectores de la vía aérea debido al abuso de alcohol o sustancias. Independientemente de la edad, analicemos la patogenia, el proceso. Todo ocurre en una fracción de segundos.
Al entrar el cuerpo extraño en contacto con la mucosa de la laringe o la tráquea, se produce de inmediato el llamado síndrome de penetración. Este evento agudo se caracteriza por una crisis de asfixia secundaria a un espasmo de la glotis. Automáticamente desencadena una tos expulsiva y vigorosa que en el mejor de los casos logra eliminar el objeto hacia el exterior. El reflejo tusígeno es nuestra primera y principal línea de defensa. El problema clínico surge si el objeto sobrepasa el orificio glótico. Una vez que el cuerpo extraño cruza las cuerdas vocales, este cuerpo extraño se va a alojar en la vía aérea inferior o en el árbol traqueobronquial. Al ubicarse en estas zonas, la sensibilidad de los receptores de la tos disminuye progresivamente, lo que genera un periodo de sintomatología mucho menos evidente a corto plazo. Como la mayoría de los cuerpos extraños pediátricos son pequeños, terminan impactándose en los bronquios principales o lobares. Y es aquí donde entramos en una fase silente, muy engañosa para los padres e incluso para el médico de urgencias. Tras el evento agudo inicial, el paciente puede permanecer asintomático por periodos variables que van de días, meses e incluso años. Este periodo de latencia dependerá estrictamente de la localización anatómica del objeto, el grado de obstrucción que genera y la intensidad de la inflamación local. Así es. Hablemos de esta respuesta inflamatoria. El cuerpo extraño impactado irrita el epitelio respiratorio y desencadena una respuesta celular que puede dar lugar a la formación de granulomas de retención, los cuales envuelven al objeto y complican enormemente su extracción endoscópica. Esto es especialmente grave en cuerpos extraños orgánicos, como el maní o las semillas, ya que además del daño mecánico, liberan ácidos grasos libres que provocan una reacción inflamatoria, una bronquitis química grave, sumamente corrosiva. Aunque mucho menos frecuente, el impacto de objetos afilados o la necrosis, vale decir la destrucción por presión sostenida, puede originar la perforación traqueal o bronquial. La presencia de esta inflamación debilita la pared del bronquio. Se pueden originar bronquiectasias, que serán reversibles si el tratamiento endoscópico es oportuno. En cambio, pueden volverse irreversibles, destruyendo el tejido elástico y muscular de la vía aérea si el objeto no es extraído a tiempo. Desde la mecánica ventilatoria, los hallazgos radiológicos y clínicos dependen directamente del tipo de bloqueo o de obstrucción. Una obstrucción bronquial parcial produce una hiperinsuflación localizada. Esto ocurre debido a un mecanismo de válvula o efecto valvular. Durante la inspiración fisiológica, el bronquio se dilata, permitiendo la entrada de aire alrededor del objeto, pero durante la expiración, el bronquio se estrecha, dificultando la salida del flujo aéreo y generando un atrapamiento distal. Y la dinámica dentro del pulmón no siempre es estática. En otras ocasiones, si el objeto no está enclavado firmemente, el cuerpo extraño puede migrar de un lóbulo a otro, con los accesos de tos, produciendo atelectasias, vale decir, derrumbes, colapsos pulmonares migratorios. Por otro lado, la atelectasia masiva, vale decir, el colapso total de un pulmón, ocurre cuando la obstrucción bronquial es completa y no permite el paso de aire. Esta obstrucción es total y es especialmente grave cuando es producida por cuerpos extraños de origen vegetal, debido a su naturaleza higroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algunas semillas vegetales, al hidratarse, al absorber agua, pueden crecer, sellando por completo la luz bronquial y colapsando el resto de parénquima pulmonar distal. Esta diversidad mecánica nos lleva a encontrar patrones mixtos muy complejos en las imágenes. La llamada atelectasia aireada se produce por una entrada y salida de aire en un segmento que ha perdido gran parte de su volumen. En tanto, podemos observar una hiperinsuflación y atelectasias, áreas colapsadas, simultáneas en el mismo campo pulmonar, lo cual se debe a la coexistencia de un mecanismo de válvula en el bronquio y una obstrucción bronquial completa en otro segmento adyacente.
Para cerrar el círculo patogénico, debemos mencionar la respuesta secretora y el riesgo de infección. En sí misma, la presencia del cuerpo extraño induce hipersecreción bronquial defensiva, alterando el aclaramiento mucociliar. Posteriormente, la éstasis de las secreciones va a favorecer la proliferación bacteriana y una sobreinfección puede producir una neumonía posobstructiva, que a menudo es el cuadro por el cual el paciente acude a consulta de manera tardía, enmascarando el evento aspirativo original. Hablemos ahora de la presentación clínica, que puede ser sumamente variable. El escenario que define una verdadera emergencia médica es aquel niño que llega con dificultad respiratoria grave, una retracción subcostal marcada, intercostal, aleteo nasal, cianosis, coloración azulada, alteración del estado mental. En estos pacientes no hay duda, requieren un soporte vital inmediato y la extracción urgente del cuerpo extraño. Pero atención con este dato clínico, la exploración física resulta estrictamente normal en un 10% de los pacientes. Es decir, el niño puede estar frente a nosotros, revisarlo, pero no escuchar absolutamente nada llamativo. Sin embargo, la presentación de la aspiración del cuerpo extraño depende de múltiples factores: el grado de obstrucción de la vía respiratoria, la ubicación exacta del objeto, la edad del niño, la composición y el tamaño del objeto, y el tiempo transcurrido desde el evento, que muchas veces depende de si el evento ha sido observado, presenciado o no. Y ese factor tiempo es crítico. Lamentablemente, la literatura nos muestra que la presentación clínica tardía es lo habitual. Logramos una presentación y un diagnóstico dentro de las primeras 24 horas en apenas un 50 a 60% de los casos. Es por eso que, para evitar esta demora y toda la morbilidad asociada, es decir, la capacidad de producir enfermedad, mantener siempre un altísimo índice de sospecha clínica. Si salimos del escenario de la obstrucción total, lo más frecuente en la práctica es recibir niños que presentan una obstrucción parcial de la vía respiratoria. En este grupo, el síntoma más común es la tos, seguida de taquipnea, vale decir respirar rápido, y de estridor, ese ruido en la inspiración. Al examen, frecuentemente encontramos sibilancias o silbidos que habitualmente están localizadas en un solo lado del tórax, no en los dos, o sea, una disminución en la entrada de aire. Y si pasamos a la auscultación, los hallazgos varían enormemente. Lo que más vamos a encontrar es la disminución localizada del ruido pulmonar, hasta en un 65% de los pacientes, seguido por silbidos en un 45% o incluso crépitos localizados en un 25%. La clave aquí, para los colegas médicos, es la palabra unilateral o localizada. En el asma o en la bronquitis, los hallazgos suelen ser bilaterales, pero en el cuerpo extraño nos suele hablar de asimetría. Pero para detectarla, el médico debe realizar un examen exhaustivo, asegurándose de que el niño esté lo más tranquilo posible y con el mínimo ruido ambiental, tanto en el consultorio como en la emergencia. De lo contrario, los hallazgos inespecíficos como tos, sibilancias generalizadas pueden enmascarar el cuadro real. Ese es un punto vital, porque siempre enseñan a buscar la tríada clásica de sibilancias, tos y disminución de los ruidos respiratorios. Pero la realidad estadística es que esta tríada no está presente de manera universal. En las revisiones de casos de cuerpos extraños en vía respiratoria pediátrica, la tríada clásica se encuentra presente solo en el 57% de los pacientes. Pasemos ahora a la acción directa, dividiendo esto en escenarios clínicos muy concretos. El escenario 1 es el más común en el hogar, un atragantamiento presenciado en un niño que está consciente, es decir, despierto. En este caso hay una aparición repentina de tos,
dificultad para respirar o una coloración azulada en un niño previamente sano. En este escenario, el manejo inicial depende de una sola pregunta. ¿El niño puede emitir sonidos? Si el niño tose con fuerza, llora o habla, la obstrucción es parcial. La regla de oro aquí es: no haga nada. No le golpee la espalda, no lo voltee, no le dé agua. Deje que su propia tos expulsiva, que es nuestra primera línea de defensa, resuelva el cuadro. Intervenir en un niño que tose eficazmente puede movilizar el objeto y transformar una obstrucción parcial en una obstrucción completa y mortal. Ahora, si el niño tiene una obstrucción completa, es decir, no puede hablar, no puede llorar, su tos es ineficaz o silenciosa y empieza a ponerse azul, intervenimos de inmediato según los protocolos PALS, que significa soporte vital avanzado. Para los padres que nos escuchan, estas son las normas estandarizadas a nivel mundial de saber cómo actuar para salvar la vida de un niño en estado crítico. En un lactante menor de 1 año aplicamos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas, cuidando la posición de manera estricta. Primero debemos colocar al lactante en decúbito prono, es decir, la boquita hacia abajo, a lo largo de nuestro antebrazo, el cual debe estar apoyado firmemente sobre nuestro muslo para dar estabilidad. Es una regla de oro mantener la cabeza del bebé más baja que el tronco para que la gravedad juegue a nuestro favor. Sostenemos firmemente su cabeza, sujetando la mandíbula entre el dedo pulgar y el índice, teniendo en extremo cuidado de no presionar los tejidos blandos del cuello, ya que esto aumentaría la obstrucción. En esta posición aplicamos 5 golpes secos interescapulares con el talón de la mano libre. 1, 2, 3, 4, 5. Si el objeto no es expulsado tras estos 5 golpes, realizamos un movimiento en sándwich. Colocamos el brazo libre sobre la espalda del bebé, sosteniendo el occipucio con la mano, y lo giramos con cuidado para colocarlo en decúbito supino, o sea, boca arriba, a lo largo de nuestro antebrazo, manteniendo siempre la cabeza más abajo que el tronco. Inmediatamente aplicamos 5 compresiones torácicas. Estas no deben realizarse en el abdomen, sino en el tercio inferior del esternón, justo por debajo de la línea intermamaria. Debemos utilizar 2 dedos, el índice y el medio, colocados perpendicularmente sobre el esternón, comprimiendo aproximadamente 1/3 de diámetro del tórax en forma enérgica. Es vital evitar el extremo inferior del esternón para no dañar el apéndice sifoides. Repetimos este ciclo de 5 golpes y 5 compresiones de forma continua. La maniobra de Heimlich, clásica, está contraindicada en menores de 1 año por el alto riesgo de romper vísceras abdominales. Si el niño es mayor de 1 año y está consciente con obstrucción completa, entonces sí aplicamos la maniobra de Heimlich. Nos colocamos detrás y rodeamos su cintura y realizamos compresiones abdominales subdiafragmáticas rápidas en la línea media, justo por encima del ombligo y bien lejos del esternón, presionando hacia adentro y hacia arriba. El objetivo es elevar el diafragma abruptamente para aumentar la presión intratorácica y simular una tos artificial que expulse el objeto. Entras a la habitación y encuentras al niño inconsciente, en el suelo o en su cuna, y nadie vio qué pasó. Aquí el chip cambia por completo. Ya no hay espacio para golpes en la espalda ni maniobra de Heimlich, porque el paciente ya perdió los reflejos protectores de la vía aérea. En este caso, iniciamos directamente el algoritmo de reanimación cardiopulmonar, asumiendo que la falta de aire fue la que pudo haber desencadenado el colapso. Basándonos en el PALS, activamos el sistema de respuesta de emergencia
y empezamos directamente con las compresiones torácicas de alta calidad. De acuerdo con las últimas actualizaciones de la American Heart Association, si estamos solos con el paciente, la secuencia de 30 compresiones por 2 ventilaciones, pero si ya contamos con la ayuda de otro colega u otro reanimador, la relación cambia inmediatamente a 15 compresiones por 2 ventilaciones, buscando optimizar el flujo sanguíneo y la oxigenación en el paciente pediátrico. Las compresiones deben realizarse comprimiendo al menos 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax, lo que equivale aproximadamente a 4 centímetros en lactantes y a 5 centímetros en niños mayores, a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo siempre una descompresión torácica completa. Cada vez que detenemos las compresiones tras el ciclo, ya sea de 30 o de 15, para administrar las ventilaciones de rescate, abrimos la vía aérea mediante la maniobra de inclinación de la cabeza y elevamiento del mentón y realizamos una inspección visual rápida de la cavidad oral. Si el cuerpo extraño es claramente visible y está al alcance, lo retiramos con cuidado. El barrido digital a ciegas está absoluta y totalmente prohibida por las guías. Introducir el dedo a la boca del niño sin ver el objeto actúa como un pistón, empujando más allá de la laringe o impactándolo firmemente en la tráquea, lo que convierte una obstrucción potencialmente rescatable en un sellado irreversible del flujo de aire. Si no vemos nada, administramos 2 ventilaciones asegurándonos de observar la expansión del tórax y reanudamos las compresiones de inmediato. El escenario 3 es el niño que llega a nuestra sala de urgencias en situación de extrema gravedad. El objeto se encuentra alojado por debajo de la laringe, la obstrucción es fija y las maniobras de desobstrucción fallaron. El paciente presenta cianosis y alteración del estado mental debido a la hipoxia inminente. En este punto crítico, el soporte vital avanzado es agresivo. Si la broncoscopía rígida no está disponible de inmediato en este segundo, las guías del PALS y consensos internacionales respaldan que la intubación endotraqueal puede salvar la vida. El objetivo de la intubación aquí no siempre es pasar el tubo a través del objeto, sino que el mismo tubo empuje el cuerpo extraño intencionalmente hacia uno de los bronquios principales, generalmente el lado derecho. Puede parecer contradictorio, pero al empujar el objeto hacia un bronquio, sacrificamos temporalmente la ventilación de ese pulmón, pero liberamos la tráquea, permitiendo ventilar eficazmente el pulmón contralateral. Esto estabiliza hemodinámica y ventilatoriamente al niño y nos da una ventana de tiempo necesaria para administrar oxígeno de alto flujo y trasladarlo inmediatamente a quirófano para la extracción definitiva por broncoscopía. Acá llegamos al escenario número 4, una trampa epidemiológica muy frecuente. El niño que llega a la consulta semanas o meses después del evento. La literatura reporta que hasta el 19% de los casos confirmados se presentan en más de un mes después de la aspiración. Esto ocurre porque la fase de asfixia aguda inicial suele ser autolimitada, seguida de un periodo de latencia completamente asintomático, que los padres malinterpretan como la resolución del problema. Este error se magnifica en urgencia. Los niños con esta aspiración oculta desarrollan una intensa respuesta inflamatoria y sobreinfección. Llegan al médico con fiebre, con respiración rápida, con estertores, simulando un verdadero cuadro neumónico o un asma refractario o una bronquiolitis. Lo verdaderamente engañoso es que al iniciar antibióticos o corticoides, el paciente mejora de manera temporal, consolidando el error diagnóstico. Sin embargo, el infiltrado radiológico nunca se resuelve por completo. La neumonía reactiva en la misma localización anatómica una y otra vez.
Por eso, el mensaje clínico para cerrar este bloque va directo a los colegas. La aspiración de un cuerpo extraño siempre, por norma, debe formar parte del diagnóstico diferencial ante cualquier síntoma respiratorio crónico o recurrente en pediatría. Un interrogatorio exhaustivo y dirigido a todos los cuidadores, buscando rescatar el recuerdo de ese sutil episodio de ahogo previo, es lo que verdaderamente previene la morbilidad y salva vidas a largo plazo. En pacientes con sospecha de aspiración de cuerpo extraño que son asintomáticos o sintomáticos pero estables, el primer paso es realizar una radiografía de tórax. Los pasos posteriores dependen del resultado de esta radiografía y del grado de sospecha clínica de la aspiración de cuerpo extraño. Si las radiografías no son concluyentes, la evaluación adicional puede incluir una tomografía computarizada de tórax. Aquí debemos recordar una regla fundamental. Una radiografía de tórax normal jamás descarta la aspiración de un cuerpo extraño. De hecho, la literatura reporta que hasta un 30% de las radiografías iniciales en pacientes con aspiración confirmada resultan completamente normales. Esto se debe a que la gran mayoría de los objetos aspirados en pediatría son de naturaleza orgánica y por ende radiolúcidos, que se van a ver oscuros o negros. Exactamente, Mónica. Clínicamente, dividimos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los cuerpos extraños radiopacos, que representan apenas un 10 o 15% de los casos. Aquí encontramos objetos metálicos o de alta densidad como monedas, alfileres, clips, aretes o las temibles pilas de botón. Estos son inmediatamente visibles en una placa radiográfica estándar. Por otro lado, tenemos objetos que los vamos a denominar radiolúcidos, que constituyen entre un 85 y un 90% del restante. El sospechoso principal en nuestro medio es el maní o las semillas, seguidos por fragmentos de plástico o juguetes o capuchones de bolígrafo. Al no verse directamente en la radiografía, el médico debe buscar signos indirectos provocados por el atrapamiento aéreo, como el enfisema obstructivo focalizado, el descenso del diafragma ipsilateral, la horizontalización de las costillas o el desplazamiento del mediastino hacia el lado sano durante la expiración. Entonces, dentro de los hallazgos radiológicos que vamos a encontrar, podemos encontrar desde nada, una radiografía totalmente normal, pero también podemos encontrar otros hallazgos. Por ejemplo, un pulmón sobredistendido, podemos encontrar atelectasias. Una atelectasia se produce por obstrucción completa y en el lugar de donde está obstruido hacia abajo, todo el pulmón se colapsa, los alveolos distales se colapsan. Podemos encontrar desplazamiento del mediastino, alejándose del campo pulmonar que contiene el cuerpo extraño. Podemos encontrar imágenes radiológicas de neumonía. La infección suele desarrollarse por detrás del lugar donde está obstruido. Por lo tanto, el infiltrado neumónico, la consolidación neumónica es un hallazgo posible. De manera más tardía, de manera ya secuelar, cuando el objeto extraño ha logrado la destrucción del parénquima, podemos encontrar imágenes de absceso pulmonar o de bronquiectasias como manifestaciones tardías de un cuerpo extraño retenido en vías respiratorias. Cuando solicitamos una tomografía computarizada de tórax, las revisiones sistemáticas avalan el uso de la tomografía, especialmente acoplada a la broncoscopía, cuando existe una sospecha clínica moderada, pero las radiografías iniciales son normales o dudosas. Totalmente de acuerdo. En escenarios críticos, los protocolos nos permiten pasar directamente a la broncoscopía en quirófano. La presencia de la tríada clínica completa combinada con un evento presenciado es indicación absoluta de exploración endoscópica inmediata, con fines tanto diagnósticos como terapéuticos. En medicina respiratoria pediátrica preferimos 1000 veces hacer una broncoscopía blanca, quiere decir negativa,
que una perforación o una asfixia por retrasar la extracción de un objeto que está obstruyendo la vía aérea. Broncoscopía, en todos los casos en los que se sospecha de manera moderada o alta la presencia de un cuerpo extraño accidentalmente atorado en las vías respiratorias. Se debe examinar el árbol traqueobronquial mediante broncoscopía. En la radiografía de tórax evidenciamos un cuerpo extraño. Se trata de una tachuela aspirada de forma accidental que se encuentra alojada en el bronquio principal izquierdo. Procedemos de inmediato con la intervención en quirófano bajo anestesia general. Mediante una broncoscopía flexible ingresamos a la vía aérea del paciente. Exploramos con cuidado hasta localizar la tachuela azul. Utilizando pinzas de extracción, la sujetamos con firmeza y la retiramos con precisión, evitando en todo momento lesionar la mucosa respiratoria. El procedimiento concluye con éxito y el paciente se recupera de manera favorable. Finalmente observamos la dimensión real de la tachuela extraída. Para cerrar este episodio, quiero dirigirme tanto a los colegas en sala de emergencias como a los papás que nos escuchan en casa, dejándoles 3 conclusiones fundamentales. Primero, la prevención es la mejor intervención costo-efectiva. Alimentos de alto riesgo, como el maní, las nueces, las uvas enteras, las salchichas cortadas en rodajas, así como juguetes con piezas pequeñas o pilas de botón, no deben estar al alcance de niños menores de 4 años, debido a su inmadurez en la coordinación y la deglución. En segundo lugar, si presencian un evento de asfixia y atragantamiento con obstrucción completa, recuerden la regla de oro: actúen de inmediato. En un menor de 1 año, ejecuten el ciclo de 5 golpes interescapulares inclinando al bebé con la cabeza más baja que el tronco y 5 compresiones en el tercio inferior del esternón. En mayores de 1 año, apliquen la maniobra de Heimlich sin dudarlo. No intenten barridos a ciegas con el dedo dentro de la boca, ya que el riesgo de impactar más profundamente el objeto es mayor al 80%. Y en tercer lugar, una radiografía inicial normal jamás descarta la aspiración de un cuerpo extraño. Muchas gracias, doctor. Gracias por compartir esta experiencia y claridad diagnóstica en este tema. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio de Código Pediátrico.